Así que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, bienvenidos sean todos, que el Señor glorioso se derrame sobre todos y cada uno y que las bendiciones que tiene preparadas para todos y cada uno pues sean gratas y hermosas, ¿verdad? Así de que gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos amados, en el libro de Isaías. Vamos a ver un tema muy hermoso, como es el propósito de Jesús. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Este estudio conlleva algunos otros estudios. No le puse numeración, pero sí vaya teniéndolo en cuenta porque hay muchas cosas que van variando. Pero lo importante que es la palabra del Señor y viene el enfoque sobre el tema. Esta noche vamos a ver el propósito maravilloso de Jesús. Miren, mis amados hermanos, nosotros debemos de saber, desde el momento que nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos dice que de tal manera Él amó al mundo, por eso envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, desde ahí ustedes pueden ver cuál fue el propósito. El propósito de Dios era continuar con lo que Él tiene para la humanidad, pero ahora se aferró a su Hijo amado para venir, enviarlo a la tierra, para que viniera en un propósito a hacer lo que tenía que hacer y lo que hizo y lo que nosotros hemos alcanzado hasta este momento. Entonces, vale la pena también decir que también a nosotros Dios nos dio la vida. Desde el momento que nosotros nacimos o fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, por la acción del padre, de la madre, desde ese momento Dios ya tenía un propósito para nosotros y para todos los que han nacido, porque todos los que han nacido han tenido un propósito, porque Dios siempre ha querido tener un mundo lindo fuera de problemas, un mundo precioso lleno de propósitos, lleno de trabajo. O sea que es por eso comencé a decir que de tal manera amó Dios al mundo, porque ese era lo que había en el corazón y lo que hay en el corazón de nuestro Dios. Ahora, nosotros hemos aprovechado esa gloriosa bendición. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, cambiamos nuestro sistema, dejamos lo malo, entonces nos venimos a dar cuenta a través de la palabra que sí, en todos y cada uno de los que ahora reconocemos a Jesús como el Salvador del mundo, tenemos un propósito. Pero no quiero hablar del propósito personal, pero solo era una introducción para que también veamos que así como nuestro Señor Jesucristo tuvo un propósito en su vida, como era la salvación, Él vino a salvar lo que estaba perdido, así también nosotros tenemos un propósito. Y ese es lo que siempre nosotros estamos buscando. Para principiar, hermanos, el propósito más lindo que hay es alabar y adorar a nuestro Dios. Mire qué lindo, nuestros hermanos alaban y glorifican a Dios, pues Dios los puso ahí con ese propósito de dar la gloria y la honra a Él. Y así Dios va haciendo cosas maravillosas. Muy bien. Entonces, el libro de Isaías, en el capítulo número 53, verso 9 en adelante, comienzan cosas importantes sobre nuestro Señor Jesucristo. El libro de Isaías es el libro mesiánico. Este fue el libro profético que trajo toda la anunciación y todo aquello
que nuestro Señor Jesucristo vino y estuvo en el desarrollo de su vida hace 2000 años. Dice su palabra 53:9 de Isaías. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahí nosotros comenzamos a discernir y a aprender de la palabra, que Él fue dispuesto, hermanos, para todos los impíos. Por cuanto todos pecamos, o todos pecaron, dice la palabra, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino nuestro Señor Jesucristo, no escatimó, siendo Dios, bajó a la tierra, dejando aquel lugar bellísimo de su morada celestial para hacerse hombre, para cumplir con el propósito de su Padre, con el propósito de venir y traer la salvación. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando del cambio, no solamente de la salvación que vino a nuestra vida, sino que también el propósito y la vida eterna, la promesa de la vida eterna. Pero Él dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nosotros hemos dicho, hermanos amados, que era lo que la gente impía pensaba en aquel momento. Recuérdense que hasta mintieron, hasta andaban levantando calumnias diciendo que el Señor no había resucitado, sino que alguien se lo había llevado del lugar. Entonces ahí viene la interpretación de que la mente de la gente era de que Él estaba o iba a ser muerto comúnmente, como todos los humanos que iban a ir a una sepultura y ahí iba a quedar. Mas nuestro Señor Jesucristo resucitó. Cuando Él habla, mas con los ricos fue su muerte, la palabra nosotros la discernimos de esta manera, que los más poderosos, quienes mataron a nuestro Señor Jesucristo, eran dos poderes los que habían. El poder religioso. El poder religioso fue el que se lanzó. Es increíble, hermanos amados, cuando los sacerdotes, los del Ecuperio, los del Sanedrín, todos los maestros, los teólogos y toda aquella gente, aún Pablo estaba incluido entre los, vamos a decir, los teólogos, porque pues él conocía la palabra. Por eso fue que él persiguió a la iglesia, porque él como que no tenía el discernimiento y que nunca había llegado a entender el libro de Isaías, que realmente ahí venía la raíz, ahí venía la profecía sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues este grupo de personas religiosas fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo, los poderosos. También tenemos el poder político. El poder político le convenía tener cierto apoyo hacia no matar a Jesús, porque no le convenía por la situación política. Quisieron salvarle la muerte de alguna manera. Nosotros sabemos la historia que quedó plasmada en las Escrituras, pero al final de cuentas Él fue muerto, sea en la cruz del Calvario, pero se tenía que cumplir todo eso, y ese es el propósito, porque aquí nosotros vemos quiénes, cómo y de qué manera, pero ¿por qué Dios permitió todo eso? Porque había un propósito en la vida.
Con todo esto, verso 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, con todo eso, lo que estaba puesto, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que ser comprensibles. Van a haber momentos en que la iglesia, en que nosotros como cristianos vamos a pasar momentos de quebrantamiento, de dolor, ¿verdad? Dios tiene un sumo cuidado de nosotros porque Él dice que no puede poner carga más pesada que la que usted y yo no podamos llevar. Pero de todas maneras, cuando Él expresa eso, es porque vamos a tener momentos difíciles. Pero qué consecuencias más grandes en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue tremendo ese padecimiento que Él llevó. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación. O sea que todo eso lo iba a pasar nuestro Señor Jesucristo, porque había un propósito, el propósito de la expiación. ¿Cuál es la expiación? Es de venir y lavar, limpiar, purificar. La sangre de Cristo dice que lavó nuestros pecados. O sea, Él fue expiado, en expiación por los pecados, por el pecado. Verá, dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea que Dios lo tenía todo en sus manos. A Dios, siendo el creador, el diseñador, el arquitecto glorioso que lo hizo todo, Él todo lo tenía exactamente bien trazado. Él lo tenía, Él no cambió ni varió absolutamente en nada. Bendito sea nuestro Dios. Por eso fue que en el propósito en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que venía a salvar, a rescatar lo que se había perdido, porque se perdió en el jardín del Edén. Entonces Él venía a eso y Él lo tenía. Y muchos quisieron interponerse, muchos, como por ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo reprende a Pedro. De verdad que Pedro quiere como quererlo consolar. Aparte, Señor, ¿por qué no permitas que te hagan daño? No permitas que te maten, no permitas esto. Y el Señor le contesta, le dice, apártate de mí, Satanás. Aún nuestro Señor Jesucristo sabía cuál era el propósito. Si queremos adherir algo a nuestra vida, hermanos amados, que nadie pueda impedir el propósito que hay en su vida y en mi vida. Que nadie. Como por ejemplo yo he dicho que nadie me va a quitar ese gozo que siento de predicar su palabra, porque cuando se predica su palabra es algo tan lindo, tan maravilloso, tan glorioso. Uno siente algo aquí adentro del estómago, uno dice maripositas, siente el alma con gozo, el espíritu se goza. O sea, es algo maravilloso. Nadie me va a impedir predicar su palabra, aunque sea como sea. Yo he dicho, ni mi familia, ni mis amigos, ni nadie me va a quitar ese gozo de predicar. Es la voluntad de Dios, o sea, es el propósito que Dios puso en mi vida. Por eso yo trato siempre de buscarle y de pedirle sabiduría, de escudriñar las escrituras, de aprenderla para poder hacer lo que Él me mandó hacer de alguna manera mejor. Así que eso fue en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, solo los quiero llevar en el pensamiento todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, desde que Él se sentó a la mesa en la última cena, cuando Él entró en aflicción para llegar al momento de culminar el propósito de su vida, Él entró en
tormento en su alma, porque como humano él lo sintió. Y nosotros y por eso les digo que esta enseñanza se va a prolongar por algunas enseñanzas más, donde nosotros vamos a ver algunas otras cosas muy importantes. Pero dice que verá el fruto de su aflicción, de su alma. O sea, él va a ver ese fruto, el fruto del cumplimiento de la voluntad de Dios en su alma, lo que pasó. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justos a muchos y llevará la iniquidad de ellos. O sea, eso es lo lindo, hermanos, que no solamente sufrió por lograr lo que tenía que hacer, sino que esa aflicción que llegó hasta su alma, eso quedó en una satisfacción. Solo recordemos esas palabras que él dijo cuando estaba en la cruz colgado. Él dijo, he cumplido, dice, he cumplido con lo que me mandaste a hacer, ¿verdad? Por lo demás, ya ahí estaba ya entregando su alma. Así de que él estaba prácticamente, aunque estaba todo quebrantado, se pueden imaginar, lacerado, golpeado, escupido, bofeteado. ¿Qué no le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué aflicción más grande no había en su ser? Pero él quedó hasta el último momento satisfecho porque cumplió con lo que le había enviado a hacer el Padre. Por eso dice, justificará mi siervo justo a muchos. Él va a justificar a muchos. Esa es creo que es la tercera doctrina, enseñanza que tenemos para la iglesia. El arrepentimiento es la segunda, la justificación, de ahí viene la generación, de ahí viene el nuevo nacimiento y el bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él va a estar justo porque ha salvado a muchos, ha justificado a muchos y llevará la iniquidad de ellos. O sea, nuestro Señor Jesucristo en la cruz llevó la iniquidad, el pecado de todos y cada uno de nosotros. Ahí vemos nosotros, hermanos amados, por qué nuestro Dios merece toda honra y toda gloria. Cuando nosotros venimos a la iglesia, le damos la gloria a Jehová de los ejércitos, al Padre eterno, al Creador de todas las cosas del universo, al Creador divino, el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero divino de gloria? Porque Él vino y salvó nuestras vidas. ¿Por qué le damos la gloria y la honra al Espíritu Santo? Porque después no nos dejó solos. El Señor sabía que necesitábamos un auxiliar poderoso del cielo, como es el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros nos reunimos para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Ahora, Dios hace las cosas a su manera. Vamos a buscar el libro de Hechos, en el capítulo número 2, verso 23. Gloria a Jesús. Dice así la palabra: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y manifestaste por manos de inicuos, crucificándole. O sea que cuando nosotros leemos ese texto precioso, hermanos amados, podemos nosotros ver que Dios hace todo a su manera. O sea que nosotros no tenemos por qué admirarnos. ¡Wow! ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo así? Sí, le damos la gloria y estamos muy agradecidos que así murió. Pero ahí estaba la voluntad de Dios.
Por eso su palabra dice, a este, entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, anticipado. Dios comenzó, hermanos, a usar el corazón del hombre, comenzó a determinar en el hombre las actitudes y la manera que tenía que haber, pero todo venía por el conocimiento de Dios. ¿Qué podemos decir de esto? Recordemos un poquito, hermanos, en la vida de Moisés. Moisés fue el elegido para sacar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, del faraón. Pero cuando él empezó con esa misión de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, él tuvo algunos problemas. Y los problemas eran que cuando él entraba al palacio para poder apelar por el pueblo de Israel para que lo dejara libres, el faraón, siempre el faraón se oponía. Y siempre que él se opuso, a las 10 veces que él se opuso, Dios envió siempre una plaga. Pero su palabra dice que era Dios el que tocaba el corazón del faraón para engrosarlo y para que en él no saliera la palabra sí vayan, hasta que Dios quiso, hasta la 10ª vez, que entonces cuando ya se vio completamente perdido el faraón, fue cuando dejó salir al pueblo de Israel. Pero ¿quién era el que endurecía el corazón del faraón para no dejar ir al pueblo? Era Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Dios había mandado un libertador, pero a la misma vez presionó, y como para que aprendiera el pueblo de Israel y como para que viera también el faraón el poder glorioso que hay en Jehová. Y para que ahora nosotros entendiéramos que Él es el único y absoluto Dios, el que tiene todo el poder de hacer las cosas como Él quiere. Por eso dice su palabra que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Está hablando no de la Biblia, de la palabra de aquí, esta también nunca va a pasar en nuestro corazón, sino de su poder. Él siempre va a tener el poder de su palabra. Él dice que va a hacer cielos nuevos con el poder de su palabra. Hágase esto, hágase aquello. Bendito Dios, porque Él sigue siendo el mismo absoluto, poderoso Dios, que hace las cosas como Él quiere y no como nosotros queremos. Por eso aquí encontramos esta palabra donde dice que Él lo hizo todo anticipando con su conocimiento, el conocimiento de Dios. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. O sea que matasteis, o sea, es de la palabra matar. O sea, en el conocimiento de Dios ya lo sabía, que iba a ser muerto por manos inicuas de pecadores. Pero ahí venía el propósito de Dios y era traer la salvación. Vayamos ahora siempre a Hechos capítulo 4 y verso 24. Fíjese qué lindo es. Estamos viendo estos puntos en el propósito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, estas cosas que son tan importantes, que también en nosotros tiene que ser. En el verso 24 del capítulo 4 de Hechos dice, y ellos habiendo oído, o sea, los discípulos, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea que no fue solo uno, solo dos, sino fueron todos unánimes. ¿Cuántos fueron? 12 discípulos.
porque en resumidas cuentas se perdió uno, pero fue reemplazado. Siempre tenía que haber el número 12, y los discípulos oyeron y alzaron la voz, unánimes la voz a Dios, y dijeron: soberano Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que conocer esto que es tan glorioso. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero le dijeron: soberano Dios, soberano. No hay otro soberano. No hay nadie, hermanos, que pueda ser como nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que rendirle loor y gloria a nuestro soberano Dios, al único. Estos 12 personajes, y si habían más, pues qué bueno, reconocieron la soberanía de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día, hermanos? Gracias a Dios por nosotros. Hemos reconocido a nuestro soberano, y nosotros no le rendimos tributo a nadie más que a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, aún ni a los ángeles, porque ellos solamente son seres espirituales creados por Dios para el servicio de lo que Dios como quiere hacerlo en su iglesia o con su pueblo o como sea. Por eso nos extrañamos, hermanos amados, que hay un grupo de religiosos que no le dan la soberanía a Dios, sino que le están dando pleitesía a ídolos, le están dando loor y gloria a estatuas hechas de mano de hombres, creados por la mente del humano. Triste, ¿cuántas vírgenes no hay? La Virgen del Carmen, la Virgen del Socorro, la Virgen de aquí, la Virgen de allá, la Virgen de Guadalupe, y se le rinde pleitesía como soberana o como soberanos a todos los que se han constituido. Y eso a los ojos de nuestro Dios no está bien, y la palabra lo dice. Por eso quedamos nosotros aturdidos, porque si la palabra lo dice, ¿cómo es eso que todavía hay personas que no tienen el discernimiento para poderle dar al soberano y único Dios la gloria y la honra? Por eso nosotros hemos aprendido, hermanos amados, a darle la honra a nuestro Dios. Le hemos reconocido, así como Dios, así como Dios se ha manifestado a nosotros de esa forma, así también nosotros ahora manifestamos nuestro amor y nuestro agradecimiento. Los discípulos lo hicieron. Cuando los discípulos andaban con él, todavía no tenían esa manera de pensar ni esa actitud. Recuérdense la vida, cómo fue la vida de Pedro, la vida de Juan, la vida de Marcos y de todos los discípulos. Era muy diferente. Pero cuando ya nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día, ellos comenzaron a ver cosas diferentes, a sentir cosas diferentes, mayormente cuando vino el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, hermanos amados, a despejar todas aquellas dudas, a despejar todas aquellas cosas terribles. Antes andábamos por caminos de muerte, mas ahora andamos por caminos de vida, porque la palabra, porque el Espíritu Santo nos ha ayudado a poder traer esta interpretación divina de su palabra en nuestra vida. Gloria a su nombre para siempre. Por eso la vida del cristiano es muy alegre. Gloria a Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Así que ellos dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Qué lindo. Y dice, el mar y todo lo que en ellos hay. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué se enfocó en el mar, en el agua y todo lo que en ellos hay?
hay cosas que nosotros todavía no se nos han dado a conocer, ni han descubierto, hermanos amados, los científicos y los interesados en ello, pero Dios hizo el mar. Ahora, si el mar, hermanos, que es una parte importante, ¿por qué cuando los científicos se lanzan a querer encontrar vida en otros lugares, como por ejemplo en Marte? Ahorita andan en Marte y qué bueno por la ciencia, ojalá que todo se tome para bien. Pero lo primero que ellos andan buscando es el agua. El agua. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento primordial en la existencia de todo ser viviente, no solamente del humano, sino también aún de los animales. Entonces aquí tenemos, nuestro Dios soberano hizo los cielos y la tierra y el mar. A mí me gusta mucho agregar una palabra a esto. Yo digo, Señor, tú hiciste los cielos y la tierra y el universo. El universo. Porque, hermanos amados, qué cosas más maravillosas están ocultadas para nosotros, pero ahí existen. Qué cosas más maravillosas. Dios no hizo las estrellas solo por quererlas hacer y ponerlas ahí. Tienen algún propósito, un objetivo. Los cometas, hermanos, todas estas cosas que vemos en el cielo, todo fue hecho para la gloria de Dios. Y yo digo, oh Dios, pero su palabra dice que un día serán abiertos nuestros ojos y dice que será puesto que ojo que no vio, dice va a ver cosas maravillosas. Oído que no oyó, va a oír cosas gloriosas. Y eso es para los que creen en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Así que, hermanos amados, hay unos puntos importantes sobre la soberanía y sobre el propósito. Primero, Dios se agradó de su Hijo amado porque Él logró el propósito. Aunque Él llegó en un momento en que sí se sintió bastante afligido, porque Él mismo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Qué palabras. Pero, hermanos, debemos de aprender también que habrán momentos en que nosotros vamos a sentir alguna separación, pero no es que Dios no esté con nosotros. No sé si tal vez hemos tenido algunos la experiencia, que hay veces nos sentimos solos, como que ya no está Dios con nosotros, pero no es así, Dios siempre estará con nosotros. Entonces Dios estaba agradado en esto, y en Cristo podemos ver lo siguiente. Primero, en Él se consumó su obra. O sea, en el propósito de nuestro Señor, hermanos amados, en Cristo Jesús se consumó su obra, porque Él la culminó, Él la terminó, Él la desarrolló hasta el momento en el cual así había sido diseñado por Dios en su vida. Él lo hizo, o sea, se consumó la obra. Nuestro Señor Jesucristo, cuando subió a los cielos, Él se fue muy, muy contento, satisfecho. Estoy hablando humanamente. ¿Por qué? Porque había cumplido con lo que Él vino a hacer. Puedo agregar un poco más allá, porque Él sabía que Él siempre tuvo al Padre, siempre tuvo a Jehová de los ejércitos cerca, por las expresiones que Él dio a través de la palabra. Entonces, Él ahora también a nosotros, Él dijo, no los voy a dejar solos, voy a dejar al Consolador para que esté con vosotros. Dijo al Consolador, para que esté con vosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que en todas las generaciones que ha pasado, desde
que llegó el Espíritu Santo por primera vez en el aposento alto, hasta este momento el Espíritu de Dios está con nosotros, el Consolador divino, ese Consolador. Y Él está ahí, hermanos amados, para que también nosotros cumplamos nuestro propósito. Ahí nos está Él empujando, apoyando, motivando para que nosotros logremos. Por eso hay veces nosotros nos sentimos un poco tristes cuando vemos que tal vez en algún hermano, alguna hermana, algún cristiano, se pierde el enfoque de lo que estábamos haciendo. Hay algo más si hablamos de propósito. Si a mí me ponen a hacer algo, yo trataría la manera de hacerlo lo mejor posible. Lo mejor posible, siempre no para agradar mi carne, sino para agradar a aquel que me ha llamado, porque Él merece la honra y la gloria. Amén. Entonces, eso es lo que nuestro Señor vino y hizo lo mejor. Él lo dio todo, Él fue el perfecto. Y por eso dejó al Consolador también con nosotros, para que nos apoye, para que nos ayude, para que nos lleve en victoria. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, hermanos, estamos perdidos. Segundo, en Él se consumó la salvación. O sea que Él vino y hizo su obra. Y en Él se consumó la salvación. Porque eso fue lo que Él vino a hacer, la salvación. Bendito sea a nuestro Dios. La palabra que nosotros vimos al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Se consumó, hermanos amados, la salvación. ¿Cuántos tienen salvación de Cristo en esta hora? Gracias, gracias. Tenemos que estar seguros que Cristo nos salvó. Tercero, en Él se recibió la vida eterna. En Él se ha recibido, porque ahora nosotros contamos con la vida eterna. Amén. Al menos, hermanos amados, que pueda surgir, porque aquí dice la palabra, pecados de muerte, y que Dios pueda en algún momento determinado tomar a alguna persona. Aún así, Dios tiene la decisión en sus manos. Él es el único juez justo. Yo no puedo decir sí ni no, pero sea lo que sea, es mejor nosotros estar de la mano con nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos amados? Porque su palabra dice que cosa inmunda no entrará en el reino de los cielos. Entonces tenemos la promesa, o sea, ya lo recibimos, ahí está, bendito sea Dios, la vida eterna, ahí está, en el momento en el cual nos vamos a desprender de este cuerpo, nosotros vamos a entrar a la dimensión más preciosa, a la dimensión más gloriosa, como es, hermanos amados, estar muy, pero muy cerca, viendo todas las maravillas de nuestro Dios eternamente y para siempre. Ahora, hermanos amados, nosotros solo tenemos un pequeño ensayo en la tierra. Nosotros tenemos la antesala. Lo que estamos haciendo aquí es aprender a hacer las cosas lo mejor posible. Estamos aquí para aprender de su palabra. Estamos aquí, hermanos, para saber qué es lo que Dios tiene ya destinado para todos y cada uno de nosotros. Pero ahí está la vida eterna. Entonces va a llegar el momento, no importa los años que vamos a vivir en la tierra, nosotros tenemos que tener el comportamiento siempre aceptable a los ojos de Dios para poder nosotros lograr las recompensas que hay en la vida eterna. Cuarto, el poder del pecado fue vencido. Nuestro Señor Jesucristo, con su poder en ese propósito, fue vencido. El pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Es ahí donde pueden surgir las palabras, la cual decimos que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, ahí en ese propósito, Dios logró vencer al pecado. Él venció a la muerte,
y nos trajo a nosotros ahora la satisfacción de que nosotros tenemos la libertad, la libertad. Ahora, hermanos, somos personas que no somos perfectas y que estamos todavía en este cuerpo, todavía hay emociones, y si nosotros no controlamos el alma, pueden haber problemas. Hay problemas que son gravosos y otros no gravosos. Lo importante es el reconocimiento siempre que nosotros podamos acercarnos a aquel que venció el pecado en la cruz del Calvario. También el poder de Satanás fue derrotado. Con ese propósito que Dios vino, el poder de Satanás fue derrotado, ¿verdad? Porque dice su palabra que Él clavó la carta del decreto en la cruz, dando testimonio a principados, potestades, a legiones, a todo espíritu inmundo, que Él había vencido la muerte. Entonces Satanás fue vencido. Era lo que venía hablando con mi sobrino, que ya Satanás, como fue vencido, él no tiene ningún derecho sobre nosotros. Ningún derecho, al menos que Dios se lo permita. Porque todo, como dijimos, el poder de la palabra, el poder de Dios es absoluto y Él hace las cosas como Él quiere. Pero su palabra nos dice que Satanás fue vencido. Y el Señor magnificó el amor. ¿Por qué? Porque ahora, si usted se ha dado cuenta, cuando estábamos en el mundo, había un amor, el amor platónico, el amor eros, pero no existía en nosotros ese amor ágape, ese amor sublime y hermoso que funciona en nosotros ahora. Eso comenzó a funcionar cuando recibimos a Cristo, por eso Él vino y magnificó. Cuando dice que magnificó, o sea, que purificó, cambió y lo puso ahí el amor. Él lo logró, hermanos. Por eso el Señor dice, amados, amémonos los unos a los otros, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Y es fácil, es fácil. Si el Espíritu de Dios está con nosotros y está en nosotros, va a ser difícil que nosotros hablemos de las personas, que critiquemos a los hermanos o que hagamos algo indebido. ¿Por qué? Porque Dios ha magnificado, Él magnificó el amor en todos y cada uno de nosotros. Es por eso que hay una identidad sobre la iglesia que es el amor. Por último, hermano, Jesús trajo el mayor y grande bendición a nosotros. Él trajo la bendición. Dice su palabra, cuando los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Les dio algunos pasos importantes, pero lo que yo les quiero decir, ¿cuáles son las bendiciones que nosotros hemos recibido? Ahora nosotros tenemos el derecho de acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué había detrás del velo del templo, del lugar santísimo? Estaba el arca, el lugar especial donde solo el sacerdote podía entrar. Entonces Él vino y cambió. Por eso es una grande bendición, hermanos, porque ahora, hermanos, no tenemos que ir a Jerusalén a buscar dónde está el templo y dónde estaba el lugar santísimo. Ahora el lugar santísimo está en nuestra iglesia. Nosotros tenemos acceso a esa grande bendición de la oración. Por eso el Señor nos dice ahora, clama a mí y yo te responderé. El Señor te dice, del que busca halla, el que toca se le abre. Y cuando nosotros pedimos a través de esa grande, Él abrió ese espacio. O sea, Él dijo, ahora ya no solo uno va a hacer esto, sino que todos lo pueden hacer, todos entren y todos pidan. Qué grande bendición que hay en esto. Trajo esa mayor bendición para nuestra vida, ¿verdad? Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya. Vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo número 8 y verso 28. Dentro de la grande bendición que Dios dejó también estas cosas maravillosas. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hermanos amados, que la iglesia ha sido llamada a un propósito. Ahora, en la grande bendición, hay veces nosotros vemos posiblemente algo que no estuvo muy acorde a nuestra vida y decimos, pero ¿por qué? Pero detrás de todo eso hay una bendición, porque a todo, dice la palabra, que sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas. Vamos a tratar de hacerlo más rapidito porque se nos está yendo el tiempo. En la vida de José, cuando ya el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando estaba José fue llevado a Egipto, o sea, fue vendido como esclavo. Pero sus mismos hermanos lo quisieron matar, eliminar, porque había celo entre ellos. Dios lo usaba y Dios ya lo estaba preparando porque tuvo unos sueños. Él vio como 12 manojos de ¿cómo le llaman a eso? De trigo, se inclinaban hacia él. Y los hermanos se interpretaron como que ellos se iban a inclinar hacia José. Y resulta que al final así fue. Pero todo lo que pasó, José, cuando fue vendido y llevado a Egipto, él pasó los momentos más tremendos, hermanos amados, pero oiga, José se mantuvo porque él sabía, él mismo le dijo a sus hermanos cuando al final les brindó el apoyo en medio de una gran necesidad de hambruna. Y él les dijo, para eso me trajo Dios, para prepararles a ustedes el camino. ¿Qué pasó en José? Él estuvo preso por algo que no hizo, por las injusticias, pero siempre Dios lo prosperaba en el lugar donde estaba. Siempre podían ver la bendición de Dios, y a eso nos referíamos, a la grande bendición que ahora Dios nos deja a nosotros. Por el momento vamos a tal vez a pensar de que, ay, ¿por qué me pasa? ¿O por qué me hicieron? No está bien esto. Pero detrás de todo eso, hermanos amados, hay algo que va a servir para bendición, porque tenemos un propósito en nuestra vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todos amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Todas las cosas le ayudan a bien, o sea, todas las cosas. Cuando dice todas, es porque todas, todas. Esto es, dice, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Esto, dice, esto es, a los que conforme. Usted, todos, conforme a su propósito han sido llamados, y gloria a Dios por ello. Bendito y alabado sea el Señor. Entendemos bien esto, ¿verdad? Vayamos al libro de Mateo. En el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 21, 22 y 23, dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En ese momento los discípulos no entendían lo que les estaba diciendo el Señor, pero ellos lo entendieron después, así como nosotros lo entendemos. Pero vea usted cómo nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que iba a acontecer, Él no se antepuso a eso, porque Él iba a sufrir. Todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. O sea que esto también nos da a nosotros esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya sabía que iba a ser vituperado, golpeado, crucificado, muerto por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, pero también resucitar, dice la palabra. ¿Qué fue lo que pasó en Pedro? ¿Qué fue lo que pasó? Se quiso interponer, así como cuando en nuestra vida también se interponen cosas que no permiten o que no quieren permitir dejar cumplir nuestro propósito. ¿Pero qué fue? Entonces Pedro, tomándole aparte, oiga, Pedro, tomándole aparte, dice que comenzó a convenirle, o sea, a aconsejarle, a decirle, dice, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Imagínense qué tremendo. Aunque en lo profundo del corazón de Pedro, lo que quería que nuestro Señor no sufriera. Pero nosotros debemos de saber que detrás, gloria a Dios que por nosotros no, porque ya Satanás fue vencido y Satanás no tiene que convenir ni saber nada, ni tener nada con nosotros, pero con el mundo sí. Porque hay mucha gente, personas que están haciendo el mal, porque detrás de ellos está Satanás. Porque están degollando, vendiendo drogas y bueno, tanta cosa. Entonces Pedro dice que tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo va a ser eso, Señor? No te dejes. Eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Entonces no te dejes que te vayan a hacer eso, y mucho menos que te vayan a matar. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, en la vida de nosotros, en nuestro propósito, no sabemos cuál va a ser el día de mañana. ¿Ve? Y por eso vivimos siempre un poco confiados, sabiendo que estamos en las manos de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo ya lo sabía. Era más tormentoso que a usted le digan que mañana lo van a arrastrar y le van a golpear y le van a hacer eso y eso por predicar, por cantar, por servirle al Señor, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Será que lo puedo soportar? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Cuando dice me eres tropiezo es porque quería interponerse a la voluntad y al propósito del amor de Dios, el querer salvar al mundo. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y es aquí donde nosotros vemos nuestro Señor Jesucristo en lo que vino a hacer, a desarrollar en su propósito. Él siempre puso a nuestro Dios delante de todas las cosas, y así somos también nosotros. ¿Qué tantas cosas nosotros podemos aprender, hermanos? Fíjese, vayamos al capítulo 27 siempre de Mateo. Es que esto se pone interesante, se pone bien bonito, hermanos amados, que uno no quisiera. Viera que cuando yo estoy sacando los estudios y estoy para aquí y para allá, ay Dios mío, cuando vengo a dar, tal vez comienzo a las 9, 10 de la mañana o 10 de la noche, cuando vengo a ver ya son las 1, 2 de la mañana,
Y yo, pero mire qué tremendo, qué lindo es la palabra del Señor. En el capítulo 27, verso 22 en adelante, oiga lo que dice. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Él dijo, ¿verdad? Era el lado político, porque lo estaba diciendo este líder, Pilato, el cual dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. O sea, todos los del Sanedrín, todos los del Ecuperio, todos los de la sinagoga, los sacerdotes, los religiosos, los maestros, todos le dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? O sea, queriéndolo, lo que hablamos, queriéndolo defender, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Con esto quiso decir y declarar que él no tenía que ver nada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo me lavo las manos. Se las lavó delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús les entregó para que fuera crucificado. Terrible, hermanos amados. ¿Ustedes creen, hermanos, que con el poder glorioso, porque nuestro Señor Jesús fue el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, Él fue 100%, fue Dios, es Dios, pero 100% fue hombre también. Pero en la condición de hombre, Él estaba ahí sufriendo. Pero en la condición de Dios, ¿ustedes no creen, hermanos amados, que Él bien se hubiera podido defender? Él bien, con una palabra, bien hubiera podido terminar a todos sus verdugos. Pero Él tenía que cumplir, hermanos, con el propósito, porque de tal manera nos amó y tenía que llegar hasta el final de todo lo que Él había recibido del Padre, toda esa planificación gloriosa. Ahora dígame usted, ¿no Dios nuestro Señor merece honra y gloria a su nombre? Él merece, hermanos. Increíble, hay veces no nos alcanza nuestra mente a poder tener esos pensamientos profundos y grandes de ver la personalidad gloriosa, poderosa de nuestro Jesús. Por eso siempre que nos acerquemos, hermanos, como una congregación, como una asamblea, saquemos todo lo que hay dentro de nosotros y glorifiquemos al Cordero de Dios, al que quitó el pecado del mundo, al cual a Él sea la gloria y la honra. Fíjese que Mateo capítulo número 27, verso 22, lo que leímos. Pero ahora vayamos a Mateo 20, retrocedamos un poco al capítulo 20, verso 17. Oiga, Jesús tenía todo en control, o sea, Él lo tenía todo en control. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén
Y el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él iba caminando y le iba diciendo a sus discípulos: yo todo lo tengo en control, esto va a pasar, vamos a llegar a Jerusalén y ahí voy a ser azotado, me van a agarrar los religiosos, va a haber ahí algo tremendo y me van a poner en manos de inicuos y me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Él lo tenía todo en control, todo en control. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Para él no fue sorpresa, hermanos amados, el ser muerto en la cruz. Él sabía, aunque sufrió, hermanos, pero no fue sorpresivo para él, porque para eso él vino a la tierra. Él vino a salvar lo que estaba perdido, y lo que estaba perdido era usted y yo y el mundo entero. Y nosotros hemos recibido esa salvación tan grande y maravillosa. Dentro de este estudio, hermanos, porque voy a terminar acá, solo les voy a traer a remembranza. Antes que en la fiesta de la Pascua, era cuando la gente subía y llegaba al sacerdote con animales para poder derramar la sangre, para poder en ese momento poder apaciguar el pecado del pueblo. Pero eso era anualmente, porque el pecado siempre se mantenía allí. Tenían que hacer eso consecutivamente. Y las estadísticas, oiga, es que esto es algo tremendo. Las estadísticas, cuando se encuentran algunos estudios históricos que no aparecen aquí, pero cuando viene a nuestra mente comenzamos a pensar si hay algo de razón en esto. ¿Sabe cuántos animales se mataban anualmente para sacrificarlos, derramar la sangre? Dice que esa sangre iba a caer a un río, se me olvida su nombre, y dice que el agua cubría, dice, y era un río rojo de tanta sangre de tantos animales. Eran 250,000 animales en esa fiesta que mataban, porque cada persona tenía que llevar su animalito a que lo mataran por su pecado. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos animales no sufrieron? 250,000 animales eran muertos, degollados. Y vino el Cordero Divino de gloria, hermanos amados, y abolió todo eso, quitó todo eso, y llevando el sacrificio único y una sola vez, dice su palabra, en la cruz del Calvario, para limpiar el pecado del humano, para perdonar nuestros pecados. Un solo sacrificio, dice su palabra, que hizo nuestro Señor para limpiarnos, para purificarnos. Dice que nuestros pecados, si eran como el rojo carmesí, llegaron a ser como la blanca lana, o sea que ya no había nada. Y dice que fueron echados a lo profundo de la mar, donde Él ya no se acuerda más de ellos. O sea que a partir de ese momento para acá, hermanos, es tremendo pecar, es tremendo pecar contra Dios. Por eso aquel hijo pródigo que agarró todo, la herencia, dijo: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Padre. Que Dios nos ayude, ¿verdad? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es tan poderosa, limpió nuestro pecado. Y ese fue el propósito más grande y más precioso
para la humanidad, para usted, para mí y para la iglesia, camino de fe. Que Dios bendiga nuestras vidas. Oremos, hermanos amados. Amantísimo Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por ese sacrificio, cuando derramaste tu sangre preciosa allá en la cruz, cuando perdonaste y limpiaste nuestros pecados y nos hiciste nuevas criaturas. Oh Dios de los cielos, ahora vivimos agradecidos porque eres nuestro Padre celestial. Honramos y glorificamos tu nombre cuantas veces nosotros podamos, Señor. Hasta en nuestras ocupaciones, nuestra mente está dándote gloria, loor. De en la mañana a mediodía, en la noche, tú eres el principal habitante en nuestro corazón y en nuestra vida, porque nos salvaste. Porque en el propósito divino, glorioso, que se formó en el cielo, tú viniste a salvar lo que estaba perdido. Nos salvaste, Padre. Y en la sencillez de mi corazón, oh Dios, mi alma, mi espíritu, mi ser, te da la gloria y la honra. Glorifico tu nombre, eres mi Dios, eres mi Señor. Y podemos decir que te amamos, te adoramos. Ten misericordia y alcanza al perdido, aún en estos tiempos. Usa a tu pueblo, a tus hijos, Señor, para que muchos conozcan, oh Dios, a nuestro Señor, al Salvador de las almas. Padre, bendice la iglesia, bendice nuestras vidas. Ayuda también, Señor, a mis hermanos, aquellos que se han alejado por X razón, que puedan sentir, Señor, nuestras iglesias, tus iglesias, Señor. Ha habido una decadencia por la situación, Señor, que ha venido sucediendo. Pero se tiene que cumplir tu palabra. Pero lo que yo te pido hoy, Señor, es que alcances a mis hermanos, a mis hermanas, que nadie se pierda y que todos alcancen la salvación, porque tú pronto vienes nuevamente en los cielos por tu iglesia, por tu amada, para llevártela para siempre. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor Jesús. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Jesús.